bien, hermanos, vayamos por favor a la Escritura, a la carta a los Hebreos, el capítulo 13, versículo 5. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. El tiempo de sentarse a la mesa es uno de los momentos más agradables que se supone deben disfrutar los hogares. Pero con esta familia en particular, lamentablemente no era así. Porque cuando la madre de aquella casa comenzaba a servir los platos con comida, empezando por el de su esposo, uno de los niños, al ver que la porción que le correspondía a su papá era grande, se encendía en llanto al considerar que su propia porción era inferior a la de su papá. Todos los días y a cada instante que esta familia se sentaba a la mesa era la misma tragedia. No importaba si ese día cocinaban la comida favorita de aquel niño. Todo lo que al pequeño le molestaba era que a su padre le sirvieran primero y que su porción de alimentos fuese mayor que la de él. Hasta que un día la madre se las ingenió para servirle de primero a su hijo y en una cantidad enorme para ver si por fin ese día podían comer en paz. Así que el primer plato que trajo a la mesa fue el de su hijo. El niño quedó mirando fijamente su enorme plato rebosante de alimentos. Hubo un silencio prolongado a la espera de la reacción feliz del niño, pero en vez de dibujarse una sonrisa en el rostro de aquel pequeño, se escuchó un gran llanto en toda esa humilde casa. La madre, totalmente desconcertada, preguntó al niño la razón de su llanto, puesto que ahora se le había servido de primero y en una proporción mayor que la de siempre. A lo que el niño respondió: lloro porque si mi plato es así de grandote, ¿cómo será la porción de comida tan enorme que le vas a servir a mi papá? El pastor anglicano J.C. Ryle comentaba que decir quiero más parece ser la consigna de cada hijo de Adán. Nuestros hijos son una muestra cotidiana de esta verdad. Aprenden a pedir más mucho antes de que aprenden a estar satisfechos. Son mucho más propensos a reclamar lo que quieren que decir gracias cuando lo han recibido. Fin de la cita. Quizá, hermanos, pensando en aquel niño llorón e inconforme del que hablé hace un momento, a muchos padres de familia nos hierve la sangre, pues decimos: en mi casa nunca sucedería algo así, porque inmediatamente aplicaría la vara de la corrección con aquel niño insolente. De pronto otros se sientan identificados, pues han vivido o están viviendo una situación similar con un hijo inconforme que se les salió de control, causando ciertas molestias en el hogar. Pero es muy probable que muy pocos se hayan visto reflejados en el niño envidioso y codicioso de mi relato. Parecería muy prematuro de mi parte indicar en este momento del sermón que la mayoría de nosotros no estamos contentos con lo que tenemos ahora. Pero me es demasiado necesario para fines de captar vuestra atención y que no se piense que este mensaje no tiene nada que ver con ninguno de nosotros o que lamentablemente el hermanito que necesitaba escucharlo no vino esta noche. No, hermano, no te preocupes. Seguro pronto ese hermanito podrá escucharlo a través del canal de YouTube de nuestra amada iglesia local. Por ahora, mis amados, solo nos resta prepararnos para escuchar lo que la palabra de Dios dice con respecto a nuestro pecado de descontentamiento. Como cuando el profeta Natán, después de contarle al rey David la parábola del hombre rico y codicioso que robó a su humilde prójimo la única oveja que tenía, le dijo: David, ese hombre codicioso
eres tú. Mi hermano, ese niño de mi relato, quejumbroso y llorón, que envidiaba la porción de alimentos de su padre, me temo que eres tú y que soy yo. Nuestro texto bíblico, Hebreos capítulo 13, verso 5, asume que algo tenemos. Dice, contentos con lo que ¿qué? Tenéis ahora. Ninguno de los aquí presentes puede negar esta verdad, por más humilde o apretada que sea nuestra situación o condición, ya sea económica o de cualquier otra índole. El problema del niño del relato no es que no tuviera comida diariamente. El problema no es que no tengamos de parte de Dios el sustento diario. El problema, mis amados, es que queremos más. En otras palabras, no estamos contentos con lo que tenemos ahora. Y digo que es un problema porque esto es pecado. El hogar de Satán y los ángeles caídos alguna vez fue el cielo mismo, en la mismísima presencia y favor de Dios, pero no estuvieron contentos con ello. El hogar de Adán y Eva fue el paraíso edénico con todo para disfrutar, en la mismísima presencia de Dios, excepto de un árbol, pero no estuvieron contentos con ello. Acab era el rey de Israel, pero como Acab no tenía la viña de Nabot, no estaba contento con eso. Como Amán detestaba a Mardoqueo, no podía disfrutar de su privilegiada posición para con el rey de Persia, no estaba contento con ello. Amados, para ninguno de estos ejemplos bíblicos las cosas marcharon bien, porque todos ellos, a causa de su descontento, terminaron pecando, atrayendo para sí la maldición, el juicio y el castigo divino. Iglesia, esto es muy serio e importante, no solo por razón del castigo, sino porque ahondar en la doctrina bíblica del contentamiento en Cristo nos ayudará en nuestra consigna de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, esto fue lo que precisamente no hicieron o dejaron de hacer los ejemplos bíblicos citados anteriormente. No disfrutaron a Dios porque pensaron que su felicidad se encontraba en algo más que en la misma presencia de Dios. Cuando Dios está presente, el desierto se vuelve paradisíaco. Pero hermanos y amigos que nos acompañan esta noche, si la presencia especial y salvífica de Dios no está, la vida es miserable, aunque nademos en mares de abundancias materiales. Vamos a empezar entonces a poner lupa sobre esta preciosísima doctrina, la del contentamiento en Cristo, que de hecho es una doctrina ignorada, olvidada y hasta desconocida. Lo primero que diremos es que en esencia esta doctrina es antigua, por lo menos en lo concerniente a lo que Dios espera al dar existencia a sus criaturas, sobre todo sus criaturas morales. El deseo divino no era que Satanás y los ángeles que con él cayeron codiciaran algo más de lo que se les ofreció en el cielo en la presencia misma de Dios. Lo mismo decimos de nuestros primeros padres en Edén, pero Adán y Eva codiciaron algo más de lo que generosamente se les otorgó en aquel glorioso jardín en el que Dios mismo se paseaba al aire del día. Así que la antigüedad esencial de esta doctrina nos posiciona frente a una cuestión de gran relevancia en la historia de la redención, lo cual preocupa, hermanos, al pensar sobre su poca y casi nula aparición en los estudios y meditaciones cristianas de hoy. Por ejemplo, hermanos,
No es un secreto que esta doctrina es una amenaza para el falso evangelio de la prosperidad de nuestros días, porque representa todo lo opuesto al insatisfecho y codicioso entendimiento de la vida cristiana que tienen aquellos mercaderes de la fe y sus incautos seguidores. El teólogo estadounidense William Swan Plummer indicaba que ya para su época, siglo XIX, abundaban los libros sobre esta doctrina, pero que el problema básico es que la gente no la practicaba. Digo esto último, hermanos, para señalar dos cosas. La primera, la doctrina del contentamiento es bíblica, no es un invento de un hombre, es bíblica. Ella impregna todas las páginas de la Escritura, implícita o explícitamente. El principio que de ella subyace se puede apreciar de Génesis hasta el Apocalipsis y rastrearse desde el Apocalipsis hasta el Génesis. Segundo, por lo tanto, la falta de familiaridad, de ortodoxia o falta de ortopraxis con respecto a esta preciosa doctrina se debe a nuestra actitud hacia ella. Es lamentable, pero inclusive en los círculos reformados, pueda que para nuestro pecaminoso entendimiento parezca ser poco o nada atractiva esta doctrina, pero realmente no es así. Con razón, Jeremiah Burroughs identificó esta doctrina como la joya rara del contentamiento cristiano. Notes, hermanos, que es una joya, rara sí, pero es una joya y las joyas son preciosas. ¿Qué la hace rara? Pues, entre otras cosas, que no se ve frecuentemente exhibida en la vida de los cristianos, o en el peor de los casos, que se desconoce entre ellos. Entonces, ¿qué es contentamiento? ¿Será que contentamiento es sinónimo de un conformismo en mediocridad y negligencia? Rotundamente no. La Biblia promueve todo lo contrario, esto es, la excelencia en todos los oficios y desempeños diarios de los hombres, mayormente entre sus hijos adoptados en Cristo. Traigamos algunos de los tantos ejemplos bíblicos y empecemos con el piadoso José, hijo de Jacob, quien, aunque traicionado y vendido por sus hermanos a Egipto, fue tan diligente como esclavo en la casa de su amo Potifar, que llegó a ser el administrador de todos sus bienes. Luego, cuando este hombre fue a parar injustamente a la cárcel, fue tan diligente allí que acabó siendo el administrador de aquel lugar. Luego salió de la cárcel para ser gobernador de Egipto, salvando a aquella nación de la hambruna. Pero hermanos, notemos algo maravilloso que pone de manifiesto que este santo varón tuvo contentamiento durante todo ese proceso. Cuando, siendo el gran gobernador de Egipto, finalmente José se da a conocer a sus hermanos, él les dice algo que delata que su corazón siempre estuvo satisfecho en Dios y en lo que él orquestó providencialmente para su vida, por doloroso e injusto que pareciera. Esto está en Génesis capítulo 45, versículo 4 al 5. Vayamos allí, hermanos, Génesis capítulo 45. Versos 4 al 5. Dice la palabra del Señor: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿qué? Me envió Dios delante de vosotros. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. ¿Y qué?
y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, ¿qué? No me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice José tu hijo, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. El entendimiento de que Dios estuvo al control de absolutamente todo lo que le ocurrió a José, lo llevó a ejercer sus labores con excelencia y con diligencia, por más irrelevantes y poco atractivas que parecieran inicialmente a los ojos de la sociedad, como ser esclavo, o estando preso, administrar la cárcel donde estaba encerrado. Hermanos, José aceptaba de buena gana su suerte, y esto se reflejaba en sus actos cotidianos. José entendía que Dios estaba con él, tejiendo los hilos de su historia, no de la de él, sino de la redención, la historia de la redención. Esto lo podemos constatar en Génesis capítulo 39, verso 2, verso 21 y 23, donde el Espíritu Santo atestigua que Dios estaba con José y todo lo que José hacía lo prosperaba. José trabajaba diligentemente y a Dios le plació prosperar todo lo que hacía José. Hermanos, tenemos otro ejemplo en el amado Daniel y sus amigos, los cuales fueron a parar como exiliados a Babilonia. Aquella no era su patria, ese no era su territorio, pero ellos aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas y el justo juicio que el Señor traía sobre ellos como nación rebelde. Así que estando allí, estando en Babilonia, no se pusieron a quejarse, tampoco se quedaron quietos sin hacer nada sobre pretexto de que no estaban en su santa nación. No, ellos trabajaron duro, tanto que el mismísimo rey de Babilonia los encontró superiores a todos sus demás siervos en su reino. Acompáñame a Daniel capítulo 1, versos 17 al 21. Daniel capítulo 1, versículos 17 al 21. Dice la palabra del Señor: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Mira, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y dice el último versículo: y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hermanos, Daniel continuó hasta el próximo gobierno. Normalmente se hace cambio de personal en una nueva administración, pero Daniel era tan buen trabajador que continuó en la próxima administración. Es así, hermanos, como en José, Daniel y sus amigos se cumple lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 29. Yo te lo leo, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Pero vayamos al Nuevo Testamento. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso.
lo cual modela un ejemplo para los creyentes del nuevo pacto. Esto está en Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Dice el apóstol Pablo en su discurso algo melancólico de despedida a los ancianos de Éfeso, les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he ¿qué? Codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que ¿qué? Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amados, y en nuestro texto base observamos que el escritor a los hebreos no pasa por alto las costumbres de los hermanos hebreos, no las pasa por alto. Aquí recordamos la situación de Tesalónica, en la que los hermanos de Tesalónica estaban malinterpretando la doctrina de la segunda venida del Señor y estaban relajándose mucho en cuanto a sus actividades laborales, so pretexto de que el Señor venía. Algunos inclusive dejaron de trabajar. Por eso Pablo tiene que escribir esa carta y corregir ese pensamiento tan equivocado. Hermanos, el escritor de la carta a los hebreos no está pasando por alto las costumbres de los hermanos hebreos. Pero ¿a qué los insta? A que esas costumbres, que según el contexto son sinónimo de sus ocupaciones diarias como trabajo, escuela, oficios domésticos, etcétera, pero sobre todo en el campo laboral, el escritor a los hebreos los insta a que esas costumbres sean sin avaricia. Es decir, que en lo que hagan su motivación no sea el amor al dinero. El punto es que no se les está diciendo a los hermanos que hagan sus oficios cotidianos de cualquier manera o livianamente, sino que su motivación no sea el amor al dinero. ¿Cuál debe ser la motivación de todo creyente, de toda época, de todo contexto? Glorificar a Dios con y en sus costumbres o quehaceres cotidianos. Cuando esa es la consigna del Hijo de Dios, al Señor le placerá la cantidad con que desee bendecir a ese Hijo de Dios. Pero todo lo que está en la mente y el corazón del creyente es glorificar a Dios con sus quehaceres, con sus labores, no el amor al dinero. Yo sé, hermanos, que todos trabajamos para recibir un salario porque el obrero es digno de su salario. Pero, ¿cuál es el afán de enriquecerse, hermanos? Mira lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 4 al 5. Proverbios capítulo 23, verso 4 al 5. La Escritura señala esto: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Amados hermanos, espero que haya quedado claro que contentamiento no es sinónimo de un conformismo en mediocridad, ni mucho menos haraganería. Pero, ¿será que contentamiento se reduce a un mero sentimiento de alegría? Estoy contento. Por supuesto que cuando estamos satisfechos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, experimentamos alegría, nos ponemos contentos. Pero no es necesario que siempre deba estar dibujada una sonrisa en nuestro rostro para saber que estamos contentos en Cristo. Hay circunstancias que golpean tan fuerte que arrancan lágrimas. Estoy seguro que de los ojos de José corrían ríos de lágrimas producto de la traición de sus hermanos, lo cual lo llevó a estar lejos de su tierra, lejos de su hogar,
de sus padres. El corazón de Daniel estaba destrozado al considerar el justo juicio de Dios sobre Judá por el que ellos fueron a parar a Babilonia. El apóstol Pablo, en su discurso de despedida con ese tono melancólico y en muchas de sus cartas, pone de manifiesto la tristeza que le produjeron varias circunstancias ministeriales. Pero en ninguno de estos casos vemos que dicho dolor fue el que determinó el estilo de vida de estos hombres de Dios. El contentamiento en Cristo les llevó a sobreponerse a todas las adversidades y a trabajar fuertemente para la gloria de Dios y el avance de su plan redentor, no de sus propios caprichos o deseos. Ellos fueron como la tetera que, aunque a la candela y con el agua al cuello, no deja de cantar. Pero ninguno de ellos, ninguno de estos hombres de Dios se creyó con derechos de recibir lo más mínimo de parte del Señor. Hablando especialmente de Daniel, creo que él pensaba que Dios era muy misericordioso, porque por lo menos a ese remanente que fue exiliado a Babilonia, el Señor les concedió vivir y no los destruyó por completo. Dice el librito de instrucciones de Dios que el secreto del contentamiento es darse cuenta de que la vida es un regalo, no un derecho. Y cita primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 7, que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y en este mismo librito de instrucciones de Dios encontramos el siguiente pensamiento que me pareció maravilloso y quiero compartírselos en esta noche. Dice así: algunos se quejan de que Dios haya puesto espinas en las rosas, mientras que otros le alaban por haber puesto rosas entre las espinas. Entonces, ¿qué es contentamiento? Dice Plumer, entre otras cosas, que podemos formarnos una idea correcta del contentamiento al considerar sus opuestos. De estos, uno de los más prominentes es la envidia, como el niño del relato que dejó de considerar su propia porción, aquella que estaba en la medida justa para él de acuerdo a su capacidad, por estar codiciando la porción de alimentos de su padre. A.W. Pink dice que contentamiento es tranquilidad del alma, es estar satisfecho con lo que Dios ha determinado darle al hombre. Es lo opuesto al espíritu codicioso que nunca se conforma, con una ansiedad desconfiada y murmuraciones petulantes. En su exposición sobre la epístola a los Hebreos, John Owen se refiere al contentamiento diciendo que es una disposición generosa de la mente que surge de la confianza y satisfacción con Dios de manera exclusiva, contrariamente a todas las otras cosas, ya sea que parezcan malas o no. Y un teólogo contemporáneo señala que el contentamiento es el espíritu tranquilo interior que con gozo y alegría descansa en la providencia de Dios. Destaquemos algunos aspectos importantes de estas definiciones con las que creo que estamos de acuerdo. En la definición, por ejemplo, de Plumer, se habla de una de las antítesis del contentamiento, esto es, la envidia. Esa misma que nos lleva a compararnos con otros y a pasar tiempos largos en nuestros dispositivos mirando lo que otros tienen y nosotros no, o lo que nosotros tenemos y otros no. Sophie DeWitt le da a esto el nombre de SCC, Síndrome de Comparación Compulsiva. Ella aborda este tema en su libro titulado precisamente así, Síndrome de Comparación Compulsiva, enfocándose estrictamente en las mujeres.
Por esta misma razón le compré este libro a mi hija, pero me di cuenta que este pecado no es exclusivo de las mujeres, porque los hombres también envidiamos a quienes nos parecen mejor que nosotros, pero también nos sentimos superiores a otros por tener algo que ellos no tienen. Además, el SCC, síndrome de comparación compulsiva, nos lleva a considerar y hasta a tomar decisiones trascendentales como viajar a otro país, solo porque vemos que aparentemente a otros les está yendo mejor que a nosotros en otras naciones. Escúchame con atención, por favor, mi hermano. Yo no estoy diciendo que no puedas viajar, pero déjame ponerte a pensar sobre tus motivos más fuertes y dominantes a la hora de hacer algo, repito, tan trascendental. ¿Será que la motivación más fuerte y dominante para irte a radicar a otro país es que hay gente subiendo publicaciones o estados en sus redes sociales sobre lo bien que les está yendo en Europa? ¿Te moverás, hermano, por envidia a hacer algo tan trascendental? Ahora, hermanos, ¿por qué afirmo que esta es una acción trascendental? Pues sobre todo porque al irte a otro país solamente porque te movió la envidia, estás dejando la iglesia local donde Dios por su misericordia te plantó, entre otras cosas para que pusieras al servicio de tu Señor y Salvador y al servicio de su pueblo todos los dones y las gracias que Él te dotó, que Él te concedió. Debemos recordar, mis amados hermanos, que el Señor dota a sus siervos con dones específicos para que sean ministrados a grupos específicos de personas. Así que, hermano, cuando te vas, así nomás, dejas un vacío en el cuerpo de Cristo que muy difícilmente se va a llenar de nuevo. Te vamos a extrañar muchísimo. Además, hermano, no olvides que de algún modo estás poniendo en riesgo tu propia vida espiritual. Acuérdate del plátano. Cuando deja el racimo, lo pelan. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la definición de Pink se señala hacia el interior del creyente al decir que contentamiento es tranquilidad del alma. Con esto entendemos que el contentamiento cristiano es obrado dentro de los hijos de Dios, es un aspecto espiritual. Esto nos lleva al punto de la definición de John Owen, en el que él indica su exclusividad cuando dice que surge de la confianza y satisfacción con Dios de manera exclusiva. Esta exclusividad puede entenderse como que el contentamiento del cristiano no depende de las circunstancias, y así es. Pero sin dudas que dicha exclusividad se refiere a que es algo que solo poseen los verdaderos creyentes, que es exclusivo de quienes han nacido de nuevo por el poder de Dios. La espiritualidad de la que venimos hablando aquí no consiste en ninguna de esas falacias mundanas sobre cómo lograr la paz interior mediante la meditación, el yoga o cualquier otro medio humano o diabólico. No, la tranquilidad del alma, mis amados hermanos, es exclusiva de los creyentes en Cristo el Señor, porque a ellos y solo a ellos les es concedido la presencia, la habitación del Espíritu Santo, quien ejerce su poderosa influencia en ellos mediante el Evangelio en el que van viendo a Cristo precioso día tras día. Este Cristo, Dios hombre, que cuando viene a nuestra consideración por esa influencia continua y gloriosa del Santo Espíritu, hace que todo brillo ficticio y efímero de este sistema caído palidezca totalmente. Esa poderosa influencia que todo lo que persigue es
glorificar al más hermoso de los hijos de los hombres, al Señor Jesucristo. Cuando digo poderosa influencia me refiero al actuar del Santo Espíritu de Dios sobre nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Con razón, hermanos amados, el apóstol Pablo pudo decir lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está en Filipenses 4, 11 al 13. Hermanos, nuestro contentamiento es en Cristo y solo en Él en todo momento, en los picos altos como en los más bajos abismos de nuestras situaciones. Es en Cristo porque Él ganó para su pueblo aquello que María obtuvo anticipadamente cuando se sentó a los pies de su Señor y Maestro, mientras su hermana Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. María, al igual que nosotros, hemos recibido la mejor parte, aquella que nunca nos será quitada. Esto es la persona y obra del glorioso Redentor, nuestro Señor Jesucristo, presentado en el Evangelio por su bendita palabra. Nuestro texto base, Hebreos 13:5, continúa diciendo: porque Él dijo. He aquí una razón potente para nuestro contentamiento. ¿Cuál, hermanos? Él dijo. Él habló, Él ya se pronunció con respecto a toda situación de nuestra vida porque Él decretó desde la eternidad pasada todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida en este corto peregrinaje. Hermanos, ¿no te parece consolador que Dios ya determinó tu suerte? Él dijo todo aquello que sería de nosotros, todo. Y Él es bueno. Pero hermanos, de manera más específica, nuestro texto muestra qué es lo que Dios ha dicho. Dice, Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Hermanos míos, ¿con qué nos atreveríamos a comparar la compañía y gloriosa presencia de nuestro Santo Dios? Como cristiano que soy por la gracia de Dios, te aseguro que no hay nada peor que la ausencia de Dios en la vida. Y creo que es tu experiencia también, hermano. Entonces, ¿qué puede ser mejor que estar con Él y que Él esté con nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 al 39. Hermanos, este Dios que nos ama ya preparó la mesa de nuestra suerte, la porción que nos correspondía en esta vida mientras llegamos a nuestra patria celestial. No seamos como el niño inconforme y envidioso de mi relato,
que despreciaba lo que con amor le daban sus padres por estar al pendiente de la suerte de otros. Entendamos que Dios nos dio lo que consideró mejor según nuestra capacidad y roguemos al Señor que nos enseñe, tal como lo aprendió Pablo, a contentarnos en Cristo, cualquiera sea nuestra situación.